El teléfono sonó tarde, y rasgó el silencio de mi pequeña casa. Yo, Octavio Valdés, un maquinista de 58 años, contesté con un gruñido, todavía medio dormido. Una voz plana y oficial al otro lado, la de un oficial Ramos, declaró sin preámbulos: «Tenemos a su nieto, Gael Valdés. Está a salvo». Mi mente se despertó de golpe. Me senté de repente, con el corazón martillando en el pecho. Le dije que era imposible, que mi nieto estaba durmiendo en la habitación de al lado. El oficial hizo una pausa, una de esas que sugieren que cree que estoy confundido o mintiendo. Luego, con calma, me dio una descripción del niño que tenían. Edad, color de pelo, incluso mencionó una pequeña cicatriz en el brazo por una caída infantil. La descripción coincidía perfectamente con la de Gael. Entonces el oficial pronunció la frase que rompió la realidad. «Señor, creo que necesita venir a la comisaría, porque el niño que tenemos aquí tiene la cara de su nieto». Silencio. El zumbido de la línea telefónica. No respondí. Ya me estaba moviendo, con el teléfono pegado a la oreja, mis pasos resonando por el pasillo oscuro hacia la habitación de mi nieto. Mi corazón era un tambor desbocado contra mis costillas, mientras mi mano temblorosa giraba el pomo de la puerta de Gael. El miedo era un sabor amargo en mi boca. La voz del oficial, tan segura de sus hechos, había plantado una semilla de terror puro en mi mente. Tenía que verlo. Tenía que demostrarle que estaba equivocado. Empujé la puerta suavemente. La pequeña lámpara de noche con forma de luna proyectaba un resplandor tenue sobre la habitación. Allí estaba, un bulto bajo la manta de los Power Rangers, con el pecho subiendo y bajando al ritmo tranquilo del sueño. Un pie asomaba por debajo, con el calcetín medio quitado. Como siempre, la habitación olía a niño, a esa mezcla de jabón y la vaga dulzura de la plastilina. Era mi realidad, era mi santuario. Una ola de alivio tan poderosa que casi me hizo flaquear las rodillas me invadió. Estaba aquí, estaba a salvo. El oficial se había equivocado, pero el alivio se evaporó tan rápido como llegó, reemplazado por un pavor helado que recorrió mi espina dorsal. Si Gael estaba aquí, sano y salvo en su cama, entonces, ¿quién estaba en la comisaría? El oficial no sonaba como alguien que comete errores. Había dado una descripción detallada. No era una equivocación. Era un misterio aterrador. La llamada no podía ser ignorada. Tenía que ir. Tenía que enfrentarme a lo que fuera que me esperaba. Con el corazón encogido, me acerqué a la cama y posé suavemente una mano en el hombro de Gael. «Gael», susurré, odiando tener que romper su paz. «Campeón, despierta, tenemos que dar un paseo en coche». El niño se removió, murmurando algo ininteligible. Yo intentaba desesperadamente inventar una excusa tranquila, una razón que no pusiera el pánico en sus ojos de 7 años. El viaje a la comisaría fue el más largo de mi vida. Las luces de la calle se deslizaban sobre el capó de mi vieja camioneta, pintando rayas amarillas en la oscuridad. Gael, envuelto en una manta en el asiento trasero, se había vuelto a dormir casi al instante. Cada vez que miraba su reflejo en el espejo retrovisor, una oleada de amor protector y un miedo paralizante luchaban en mi interior. Este niño era todo lo que me quedaba. Después de perder a mi esposa hacía años, y luego a mi hija, Elena, durante el parto, Gael se convirtió en mi ancla. Me salvó de ahogarme en mi propio dolor. Mi vida era ordenada, predecible. Me levantaba, iba a mi taller, mecanizaba piezas de metal con una precisión de una milésima de pulgada, volvía a casa, cuidaba de Gael. Era una rutina tranquila, un mundo de ángulos rectos y tolerancias exactas. Este caos, esta llamada imposible, era la antítesis de todo lo que yo valoraba. Mi mente de maquinista iba a toda velocidad, buscando una explicación lógica. ¿Una estafa? ¿Para qué? No soy rico. ¿Una broma cruel? ¿Quién podría ser tan monstruoso? ¿Un pariente desconocido? Imposible. Mi familia es pequeña. Cada explicación se desmoronaba bajo el peso de la descripción del oficial. Entonces, un recuerdo fugaz, borroso como un sueño, apareció en mi mente. Elena, en las semanas posteriores al nacimiento de Gael, la recordaba inusualmente callada, con una tristeza en los ojos que yo, en mi torpeza de hombre, había atribuido al agotamiento posparto. El recuerdo era tan débil, tan intrascendente en ese momento, que lo aparté. No tenía sentido. Volví a mirar a Gael en el espejo retrovisor,
su cara serena bajo la luz anaranjada de las farolas. El miedo en mi pecho no desapareció, pero se transformó. Se endureció, convirtiéndose en una determinación fría como el acero. Yo era el abuelo de Gael, su único escudo contra el mundo. Fuera lo que fuera esto, lo enfrentaría. No era solo un viejo confundido. Era un guardián preparándose para una amenaza. Giré hacia el aparcamiento brillantemente iluminado de la comisaría. Apagué el motor y el silencio repentino fue ensordecedor. Respiré hondo, me desabroché el cinturón de seguridad y me preparé para hacer frente a lo imposible. La comisaría olía a café quemado y a desinfectante. El ambiente era estéril, impersonal, un contraste brutal con el caos que se arremolinaba dentro de mí. Me acerqué al sargento del mostrador, un hombre corpulento con cara de aburrimiento, llevando a un Gael adormilado en brazos. Cuando el sargento me vio y luego miró a Gael, su expresión cambió. Fue solo un instante, un parpadeo de pura conmoción que le recorrió la cara antes de que su máscara profesional volviera a su sitio. Pero lo vi. Y esa mirada validó mi miedo más profundo. Esto era real. El oficial Ramos salió de un pasillo. Era más joven de lo que su voz sugería, con una mirada seria y compasiva. Señor Valdés, gracias por venir. Por aquí. Cada paso por ese pasillo de baldosas de linóleo se sentía como el último kilómetro de una maratón. Las paredes estaban cubiertas de folletos sobre seguridad comunitaria y fotos de agentes sonriendo, detalles mundanos en la situación más surrealista de mi vida. Ramos me condujo a una pequeña sala de espera, una de esas habitaciones sin alma con sillas de plástico, y una luz fluorescente que zumbaba implacablemente. Y allí, sentado bajo esa luz zumbante, había un niño. Era más delgado que Miguel. Su ropa estaba gastada y un poco sucia, pero su cara, Dios mío, su cara, era la cara de Gael, exactamente la misma. Los mismos ojos oscuros, la misma forma de la nariz, el mismo remolino en el pelo cerca de la frente. En ese preciso instante, Gael se removió en mis brazos, despertándose del todo. Sus ojos se abrieron, parpadearon para enfocar, y entonces lo vio. Vio su propio reflejo sentado en una silla al otro lado de la habitación. Los dos niños se quedaron mirando el uno al otro, con una confusión silenciosa y absoluta en sus rostros idénticos. El aire se me escapó de los pulmones. Cualquier esperanza que me quedara de una explicación sencilla se hizo añicos. Entonces, la vocecita de Gael rompió el silencio, con una pregunta simple y devastadora que me atravesó como un cuchillo. Abuelo, ¿por qué ese niño se parece a mí? Sin palabras, levanté la vista hacia el oficial Ramos, buscando una respuesta que sabía que él no tenía. Comprendí que había entrado en una historia que había comenzado mucho antes de esa noche. Mi siguiente movimiento era escuchar, intentar comprender lo imposible. El oficial Ramos nos guió a una oficina pequeña y austera, dejando a los dos niños bajo la supervisión de una agente de aspecto amable en la sala de espera. Me senté, pero mis músculos estaban demasiado tensos para relajarse. Ramos se sentó frente a mí y abrió su ordenador portátil. Señor Valdés, voy a ser directo con usted. Esto es complicado. Asentí, incapaz de hablar. El niño que encontramos se llama Lucas. Fue reportado como desaparecido hace casi un año por su tutora. Lo encontramos esta noche vagando solo cerca de una estación de autobuses. Estaba asustado y desnutrido. Mi mente se aferraba a las palabras, tratando de darle sentido. Lucas, un nombre. Pero, ¿cómo? Logré susurrar. ¿Cómo es posible que sea idéntico a Gael? Ramos suspiró, sus dedos tecleando en el portátil. Al principio pensamos que era un error, que tal vez era su nieto Gael, y había algún tipo de disputa familiar, pero las fechas no cuadraban. Así que profundizamos más. Giró la pantalla del portátil hacia mí. En ella había un documento escaneado, un certificado de nacimiento del hospital, y luego otro. Gemelos, nacidos el mismo día, con minutos de diferencia. Elena Valdés y Ricardo Morales como padres. Bebé A. Gael. Bebé B. Lucas. El aire se convirtió en ceniza en mis pulmones. El recuerdo de Elena, su tristeza silenciosa, su mirada perdida, ya no era un recuerdo borroso. Se estrelló contra mí con la fuerza de un tren. No era agotamiento, era duelo. Le habían quitado a uno de sus hijos. Isabel, Ricardo, la frialdad de ella, la distancia de él después del nacimiento, todo cobró un sentido monstruoso. Me habían mentido,
Le habían mentido a mi hija. Le robaron a su hijo. Ella se lo llevó, dije, la comprensión convirtiéndose en una rabia helada que me quemaba por dentro. Esa mujer se llevó a uno de los bebés de mi hija. Ramos asintió sombríamente. Parece que hubo un acuerdo privado, al margen de los registros. Una colocación. Por lo que podemos deducir, ella lo crió en secreto. Nunca se lo dijo a usted. Un sollozo seco y desgarrador se escapó de mi garganta. El dolor por Elena, fresco como si hubiera muerto ayer, se mezcló con una furia tan intensa que me dejó sin aliento. Me levanté, con las manos hechas puños. Necesito verla, le dije a Ramos, con la voz temblando de ira. Traigan a Isabel Morales aquí. Necesito que me lo diga a la cara. Mientras esperábamos la llegada de Isabel, nos trasladaron a una sala familiar más privada. Una agente trajo chocolate caliente para los niños. Yo no podía ni pensar en beber. Mi mente era un torbellino de traición y rabia. Me senté en un rincón, observando a los dos niños. Eran como un reflejo en un espejo, pero uno estaba pulido y brillante, y el otro estaba empañado y rayado. Gael, mi Gael, se sentó derecho, sosteniendo su taza con confianza. Lucas, en cambio, estaba encorvado, como si esperara un golpe. Sostenía su taza con ambas manos, bebiendo a sorbos pequeños y asustadizos, sus ojos moviéndose nerviosamente por la habitación. La ira que sentía hacia Isabel y Ricardo era una tormenta en mi pecho, pero tuve que reprimirla. Por ellos, por estos dos niños atrapados en el epicentro de una mentira de 7 años. Me dolía el corazón por Lucas, por los 7 años de vida que le habían robado, por el amor y la seguridad que nunca conoció. Y me dolía por Gael, cuya realidad acababa de ser destrozada. Después de unos minutos de silencio tenso, vi algo que me detuvo el corazón. Gael, mi nieto extrovertido y de buen corazón, se deslizó por el sofá hasta quedar más cerca de Lucas. No dijo nada, simplemente extendió su taza. ¿Quieres más?, susurró. Lucas negó con la cabeza, sin mirarlo. Luego, después de un momento, Gael hizo algo aún más valiente. Extendió su mano lentamente, con la palma hacia arriba, y la colocó en el sofá entre ellos. Un ofrecimiento silencioso. Lucas lo miró, luego a la mano, y de nuevo a la cara de Gael. Vi el miedo y la vacilación en sus ojos, pero entonces, muy lentamente, levantó su propia mano y la tocó. No la tomó, solo la rozó con las yemas de los dedos. Un contacto frágil, tentativo. En ese simple gesto, la tormenta dentro de mí se calmó. La rabia no desapareció, pero encontró un propósito. Se canalizó en un foco tan afilado como un láser. Esto ya no se trataba solo de desenterrar un mal del pasado. Se trataba de asegurar un futuro para ambos, para los dos. Mi responsabilidad ya no era solo hacia Gael. Era hacia Lucas también. Cuando un oficial asomó la cabeza por la puerta y dijo: «Señor Valdés, la señora Morales está aquí», me puse de pie. Mi postura había cambiado. Ya no era una víctima confundida. Era el abuelo de 2 niños. Y estaba listo para la guerra. La sala de interrogatorios era fría y gris. Isabel Morales estaba sentada en una silla de metal, con un aspecto más viejo y más pequeño de lo que la recordaba. Cuando entré con el oficial Ramos, sus ojos se abrieron de par en par al verme. El color desapareció de su rostro. Su compostura, esa fachada de matrona controladora que siempre llevaba, se resquebrajó al instante. «Octavio», susurró, con la voz temblorosa. No respondí. Me senté frente a ella, dejando que el silencio se extendiera, pesado y acusador. Ramos comenzó el interrogatorio, pero yo apenas escuchaba sus preguntas. Solo miraba a Isabel, esperando. Al principio, intentó negarlo. Dijo que era un malentendido, que Lucas era hijo de un pariente lejano, pero las pruebas eran abrumadoras. El certificado de nacimiento, su conexión familiar. Finalmente, su historia se desmoronó. «No lo entiendes», dijo, sus palabras convertidas ahora en un torrente de justificación desesperada. «Lo hice para protegerlos». Elena y Ricardo no podían con 2. Su matrimonio se estaba cayendo a pedazos. No tenían dinero. Su voz se elevó, histérica. Elena era demasiado débil, demasiado sensible. 2 bebés la habrían destrozado. Yo asumí la carga. Yo tomé la decisión difícil para salvar a la familia. Cada palabra era una daga en mi corazón. La audacia de su autoengaño era monstruosa.
Se pintaba a sí misma como una mártir, no como una secuestradora. Dejé que terminara su discurso, que se vaciara de todas sus excusas venenosas. Luego, en el silencio que siguió, me incliné hacia adelante. Mi voz era baja, fría y llena de 7 años de rabia contenida. ¿Así que tú decidiste por mi hija?, pregunté, cada palabra afilada como un trozo de metal de mi taller. Miraste a sus 2 hijos recién nacidos y elegiste cuál se quedaba y cuál era desechado. ¿Tú elegiste por Elena cuál de sus hijos merecía su amor? La pregunta la golpeó como una bofetada. La brutalidad directa de la verdad destrozó el castillo de mentiras que había construido a su alrededor. No había justificación para eso. No había manera de retorcer esa acción en un acto de amor. Se quedó sin aliento, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas arrugadas, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran las lágrimas de agotamiento de una mentirosa cuya historia finalmente se había derrumbado. Él lo sabía, sollozó finalmente, con la voz rota. Ricardo lo sabía. Estuvo de acuerdo. Dijo que era lo mejor. El aire se me escapó de los pulmones. La traición se profundizó, volviéndose aún más oscura y retorcida. Ricardo, el padre, el hombre que mi hija había amado. Mi furia, que había encontrado su primer objetivo en Isabel, ahora tenía un segundo, aún más enfurecedor. Me volví hacia Ramos, con el rostro convertido en una máscara de furia. Quiero ver a Ricardo, dije. Ahora. El oficial Ramos hizo los arreglos. Ricardo tardó menos de 1 hora en llegar, convocado bajo un pretexto que no le revelaba la magnitud del desastre. Esperé en la misma sala fría donde había confrontado a Isabel, pero mi furia explosiva se había enfriado, convirtiéndose en un bloque de desprecio pesado y gélido. Cuando Ricardo entró parecía confundido, preocupado. Luego me vio, y su rostro se descompuso. Vio la verdad en mis ojos antes de que yo dijera una sola palabra. No le grité, no lo insulté. Simplemente le presenté los hechos con la precisión con la que calibraría una pieza de maquinaria. Tu madre ha confesado, dije, mi voz plana y sin emoción. Había gemelos. Ella se llevó a uno. Y tú lo sabías. Ricardo se derrumbó, no como una estructura sólida, sino como un edificio podrido por dentro. Se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Y entonces comenzaron las excusas, un torrente patético de autocompasión. Tenía miedo, gimió. No sabía qué hacer. Era tan joven. Estábamos pasando por dificultades. Su voz era un quejido. Mamá dijo que se encargaría de todo, que era lo mejor. Dijo que Elena no podría con la presión, que nuestro matrimonio no sobreviviría. Pensé que la estaba protegiendo. Se pintó a sí mismo como una víctima de las circunstancias. Un hombre débil abrumado por una madre dominante y una situación difícil. Escuché cada palabra, cada justificación cobarde. Y mientras hablaba, una certeza escalofriante se apoderó de mí. No era solo que Ricardo fuera débil, era que estaba vacío, un agujero negro de responsabilidad. No había fuerza oculta a la que apelar, ni un núcleo de decencia enterrado bajo el miedo. Simplemente no había nada. Nunca sería el padre que estos niños necesitaban. Siempre elegiría el camino fácil. Mi decisión se solidificó. Me levanté, cortando su torrente de autocompasión. Se acabó, Ricardo, dije, y mi voz tenía el peso final de un martillo sobre el yunque. Ya no eres parte de las decisiones de esta familia. Yo me encargo. Me di la vuelta y le di la espalda. Un acto final de repudio. Caminé hacia la puerta, donde el oficial Ramos me esperaba, y le dije las palabras que sellarían mi futuro. Voy a luchar por la custodia legal de Lucas, cueste lo que cueste. La rabia de las confrontaciones se disipó bajo la dura luz fluorescente de la comisaría, dejándome con un agotamiento que me llegaba hasta los huesos. Eran las primeras horas de la mañana. El sol comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido. Con la ayuda de Ramos, firmé los papeles para la custodia de emergencia temporal de Lucas. De repente, tenía 2 niños a mi cargo. Salir de la comisaría al aire frío del amanecer fue como entrar en un mundo nuevo. Sostenía la mano de Gael, y Lucas caminaba un poco detrás de nosotros, vacilante, como una sombra asustada. El viaje a casa en mi vieja camioneta fue extrañamente silencioso. El vehículo, que normalmente se sentía espacioso, ahora parecía increíblemente pequeño, lleno de emociones tácitas y futuros inciertos. Mi mente, usualmente ocupada con ángulos y medidas,
Ahora estaba abrumada por una logística aterradora. Una cama para Lucas, ropa, comida, ¿cómo iba a inscribirlo en la escuela? ¿Cómo iba a pagar por otro niño con mi sueldo de maquinista? El peso de todo ello me oprimía el pecho. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver a dos niños asustados y separados por un abismo de extrañeza. Pero lo que vi me cortó la respiración. Lucas se había quedado dormido, agotado por la noche de terror y confusión. Su cabeza se había inclinado hacia un lado y descansaba sobre el hombro de Gael. Y Gael no estaba dormido. Estaba despierto, con los ojos bien abiertos, simplemente mirando a su hermano con una expresión seria y ferozmente protectora. Ese simple cuadro, esa conexión silenciosa que ya se estaba formando entre ellos sin ninguna ayuda de los adultos, atravesó mi agotamiento y mi miedo. Fue un recordatorio visceral del porqué. No estaba luchando contra el pasado, contra Isabel y Ricardo. Estaba luchando por ese frágil y nuevo presente que se desarrollaba en mi asiento trasero. Esa imagen me dio la fuerza que necesitaba. Cuando llegué a casa, el pequeño bungalow parecía el mismo, pero sabía que todo había cambiado para siempre. Mi primera decisión fue práctica, fundamental. Fui a mi propia habitación, saqué el colchón de repuesto de debajo de mi cama y lo arrastré a la habitación de Gael. Lo puse en el suelo, junto a su cama. No volverían a estar separados. Ni una noche más. Las primeras semanas fueron un baile delicado sobre un suelo de cristales rotos. La negligencia de Isabel había dejado cicatrices invisibles en Lucas, y éstas se manifestaban de maneras que me rompían el corazón. Unos días después de su llegada, mientras limpiaba la habitación, encontré un pequeño tesoro escondido debajo de su colchón, 2 barritas de granola, una manzana a medio comer, y un puñado de galletas saladas, envueltas en una servilleta, comida acumulada, como un pequeño animal preparándose para un invierno que ya no existía. No dije nada. Simplemente fui a la cocina, llené el frutero hasta rebosar, y les dije a ambos niños, con una voz deliberadamente casual, que podían tomar lo que quisieran, cuando quisieran. Unos días después, estaba en mi taller en el garaje y grité: «Chicos, la cena está lista». Al entrar en la casa, vi a Lucas encogerse, un movimiento instintivo, como si esperara un golpe. Mi corazón se partió en dos. A partir de ese día, nunca más les grité desde lejos. Siempre caminaba hacia ellos para hablarles en voz baja. Lucas me llamaba señor Valdés, una barrera formal que levantaba cada vez que intentaba acercarme. Las cenas eran silenciosas. Gael intentaba incluirlo, pero Lucas comía con la cabeza gacha, respondiendo con monosílabos. Pero la paciencia, como el lento trabajo de un torno, puede dar forma al metal más duro. Una tarde, semanas después, yo estaba en el taller, desmontando una compleja caja de engranajes para limpiarla. Lucas había estado observándome desde la puerta durante días, en silencio. Esa tarde, le hice un gesto para que se acercara. Le di un trapo limpio y una pieza simple y pulida. «Límpiala así», le dije en voz baja, mostrándole el movimiento. Trabajamos en un silencio cómodo durante varios minutos, y el único sonido era el roce de los trapos contra el metal. Entonces, Lucas levantó la vista de la pieza brillante que sostenía en sus manos. Sus ojos, generalmente llenos de cautela, me miraron directamente. «Está bien», dijo, su voz apenas un susurro. «Si lo llamo abuelo». El aire se me quedó atascado en la garganta. La pregunta, tan simple, tan monumental, derribó el muro que nos separaba. Era la primera vez que pedía algo. Era el primer paso real hacia la confianza. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero logré contenerme. Puse una mano en su hombro delgado y esta vez no se estremeció. «Claro que sí, mijo», le dije, con la voz ronca por la emoción. «Por supuesto que sí». Los meses que siguieron fueron una batalla lenta y agotadora en el laberinto del sistema judicial de familia. Cada formulario, cada reunión con abogados, cada comparecencia ante el tribunal era como una pieza más de metal que tenía que mecanizar, un proceso lento que requería toda mi paciencia y precisión. Isabel y Ricardo lucharon al principio, pero su defensa era tan hueca como sus excusas. Ricardo apenas se presentaba, y sus llamadas a Gael se volvieron cada vez menos frecuentes hasta que cesaron por completo, un padre evaporándose en su propia irrelevancia. Isabel asistió a algunas visitas supervisadas. Eran espectáculos incómodos y dolorosos. Se sentaba rígidamente,
tratando de conectar con Lucas con regalos caros y preguntas forzadas, pero no había nada allí. El niño que ella había criado en el secreto y la negligencia era ahora un extraño para ella, y él la miraba con una cautela vacía. Finalmente, llegó el día del veredicto. El juez, un hombre de rostro severo, pero ojos comprensivos, leyó su decisión. Citó la mala conducta flagrante de Isabel y el historial de abandono de Ricardo. Y luego, con un golpe de su mazo que resonó en mi alma, me concedió la tutela plena y permanente de Lucas. El sistema legal había validado lo que mi corazón ya sabía. La amenaza de que los separaran de nuevo había desaparecido para siempre. Para celebrarlo, no hice una gran fiesta. Hice algo mucho mejor. Los llevé a los dos a comer pizza, a nuestro lugar favorito, y mientras los veía discutir sobre si la piña debía ir en la pizza, me di cuenta de que, por primera vez, éramos una unidad familiar completa, sin ninguna nube legal sobre nuestras cabezas. Éramos simplemente un abuelo y sus dos nietos. El tiempo siguió su curso, y las cicatrices de Lucas, aunque profundas, comenzaron a desvanecerse. El niño que acumulaba comida ahora asaltaba la nevera con la confianza de un rey en su castillo. El niño que se encogía ante una voz alta ahora llenaba la casa con el estruendo de sus juegos. La prueba final llegó el día del 8º cumpleaños de los niños, el primero que celebraban juntos. La casa estaba llena del olor a pastel de chocolate y del sonido de la alegría. Estaban discutiendo, no con ira, sino con la lógica apasionada de los niños de 8 años, sobre cómo cortar el pastel. Tiene que ser exactamente por la mitad, insistía Lucas. Porque somos gemelos. Las partes tienen que ser idénticas. Gael puso los ojos en blanco. Pero a mí me gusta más el borde con el glaseado extra. Yo observaba desde la cocina, con una sonrisa que no podía borrar de mi cara. Cada risa, cada discusión juguetona, era una pequeña recompensa por la paciencia y el amor invertidos. Eran hermanos. Se completaban las frases, se robaban los juguetes, se defendían el uno al otro en la escuela. Eran un nosotros. Después de cantar el feliz cumpleaños y de que soplaran las velas juntos, Gael contó un chiste tonto, uno que había escuchado en la escuela, y Lucas se echó a reír. No fue una risa tímida ni contenida. Fue una carcajada plena, libre y sonora que brotó desde lo más profundo de su ser. Y en ese sonido, la escuché a ella, escuché a mi hija. El timbre, la cadencia, la alegría pura, era la risa de Elena. El sonido me golpeó con la fuerza de un golpe físico, una mezcla de dolor profundo y una alegría tan abrumadora que me hizo tambalear. En ese instante, lo comprendí todo. No solo había ganado un segundo nieto, había recuperado un pedazo de mi hija que ni siquiera sabía que había perdido. La llamada telefónica, que comenzó con terror, había terminado en este momento de gracia pura. Esa noche, mientras los arropaba en sus camas, en la misma habitación, cada uno seguro en su propio espacio, sentí una paz y una plenitud que pensé que nunca más volvería a sentir. Durante 7 años, pensé que conocía la forma completa del dolor de mi familia. Creía que la historia de nuestra pérdida había sido escrita y sellada el día que enterramos a Elena. Estaba equivocado. Esa llamada telefónica a altas horas de la noche no solo encontró a un niño perdido, encontró la parte del legado de mi hija, que nunca supe que faltaba, la pieza que completaba no solo a su hijo, sino a mí también. El taller de mi vida, que se sentía vacío y silencioso, ahora estaba lleno de ruido, de caos y de un amor duplicado. Y me di cuenta de que a veces, las roturas más terribles no son el final de la historia. A veces, son solo el comienzo de la reparación más importante.